¿Cuántas vidas caben en el roce de una mano bajo el farolillo de una caseta? ¿Cuántos futuros posibles se dibujan en el aire cargado de albero y azahar cuando dos miradas cargadas de pasados se sostienen un segundo más de lo prudente? En Sevilla, durante la feria de abril, el tiempo parece estirarse y encogerse a capricho, permitiendo que lo imposible florezca entre el rebujo y las sevillanas. Elena. El olor a barniz y madera vieja era el perfume habitual del taller de Elena en Triana. A sus 48 años, aquel espacio era su refugio, el lugar donde las heridas del pasado se lijaban suavemente hasta convertirse en vetas interesantes en la superficie de su presente. Restauraba muebles, les devolvía la vida, una metáfora que no se le escapaba, pero que prefería no analizar demasiado. El divorcio, 7 años atrás, había sido una demolición controlada de su vida anterior, dejándola en pie, sí, pero con los cimientos resentidos y una cautela que se había convertido en segunda piel. ¿Vienes a la caseta esta noche, Elena? Anímate, mujer. La voz de Carmen, su amiga y dueña de la tienda de cerámica de al lado, sonó vibrante a través del teléfono. Elena suspiró, pasando una mano por la delicada marquetería de una cómoda isabelina. Demasiada gente, Carmen. Ya sabes que no soy muy de feria. Pero si es la primera noche, hay que inaugurarla. Además, te he conseguido invitación para la de los Montalvo, ambientazo asegurado. Elena sonrió a su pesar. Carmen era un torbellino de energía que contrastaba con su propia naturaleza reservada. Está bien, iré un rato, pero solo un rato. Colgó sintiendo ya esa mezcla de pereza social y una minúscula, casi extinta chispa de curiosidad. Quizás el aire festivo le sentaría bien. O quizás solo serviría para recordarle lo sola que estaba en medio del bullicio. Guardó las herramientas con meticulosidad, cada gubia en su sitio, cada pincel limpio. Se miró en el espejo polvoriento del fondo del taller. Ojos castaños, expresivos, con esa sombra de melancolía que a veces la asaltaba. El pelo recogido en un moño informal del que escapaban algunos mechones rebeldes. Elegante, sí, pero de una manera discreta, casi invisible. Quizás debería haberse comprado un traje de flamenca este año. Hacía tanto que no se ponía uno. Desechó la idea. Demasiado esfuerzo para un rato. Javier cerró la maleta en el apartamento alquilado cerca de la Giralda. Sevilla lo había recibido con una luz dorada y el perfume penetrante del azahar, una bienvenida que necesitaba más de lo que había admitido al llegar. A sus 52 años, tras la reciente muerte de su mujer después de una larga enfermedad, buscaba algo más que inspiración para su próximo libro sobre arquitectura mudéjar. Buscaba aire. Un lugar donde el peso del duelo no fuera tan opresivo, donde los recuerdos pudieran convivir con nuevas sensaciones. Paseó por las calles esa primera tarde, cámara en mano, dejándose llevar por el laberinto del barrio de Santa Cruz, maravillándose ante los detalles de yeserías y azulejos. Al cruzar el puente hacia Triana, el ambiente cambió, volviéndose más popular, más vibrante. Se detuvo frente a un pequeño taller con un escaparate lleno de muebles antiguos en proceso de resurrección. Había algo en la quietud concentrada del lugar, en el contraste con el bullicio exterior que ya anunciaba la feria, que le llamó la atención. Estaba fotografiando un capitel desgastado en la fachada contigua cuando la puerta del taller se abrió de golpe. Una mujer, con un gesto de concentración que le pareció extrañamente hermoso, salió llevando con cuidado un gran marco dorado. Casi chocan. «Perdón», exclamó ella, deteniéndose bruscamente. El marco osciló peligrosamente. «Cuidado», dijo él instintivamente, acercándose para estabilizarlo. Sus manos rozaron la madera dorada, muy cerca de las de ella. Fue un instante. «Gracias», murmuró ella, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Sus ojos de un castaño profundo se encontraron con los suyos por un segundo. Había algo en ellos, una mezcla de fastidio por el casi accidente y una inesperada vulnerabilidad. «De nada. Es un marco precioso», comentó él, por decir algo. Ella asintió, recompuso su expresión profesional y entró rápidamente en un portal cercano. Javier se quedó un momento mirando la puerta cerrada, la imagen de sus ojos grabada en su retina. Una sensación fugaz, como el aroma del azahar que iba y venía con la brisa. La feria, primeros encuentros. Aquella noche Elena se obligó a ponerse un vestido azul marino que le sentaba bien y unos pendientes de coral que le había regalado Carmen. La caseta de los Montalvo hervía de gente, música y conversaciones superpuestas. Carmen la recibió con un abrazo y un vaso de rebujito. «Estás guapísima».
¿Ves cómo tenías que venir? Elena sonrió forzadamente, sintiéndose un poco fuera de lugar entre tanto traje de flamenca y tanta alegría desbordante. Intentó seguir la conversación de Carmen con un grupo, pero sus ojos vagaban por la caseta, y entonces lo vio. Apoyado en la barra, solo, observando el ambiente con una expresión tranquila y ligeramente divertida. Era el hombre del marco. Llevaba una camisa blanca impecable y un pantalón oscuro. Parecía tan ajeno al bullicio como ella misma se sentía. Sus miradas se cruzaron. Él esbozó una leve sonrisa de reconocimiento. Elena sintió un calor inesperado subirle por el cuello y desvió la vista rápidamente, tomando un sorbo de rebujito. ¿Conoces a ese hombre?, preguntó Carmen, siguiendo su mirada con la infalible antena de amiga. No. Bueno, casi choco con él esta tarde al salir del taller, murmuró Elena. Pues tiene buena pinta. Y te ha sonreído. Ve a hablar con él. Carmen, por favor. Pero el destino o la coreografía caótica de la feria hizo que en ese momento alguien tropezara, derramando parte de un catavino sobre el hombro de Elena. ¡Ay, perdona, guapa! Mientras Elena intentaba secarse con una servilleta, una voz tranquila sonó a su lado. ¿Necesita ayuda? Era él, Javier. De cerca, las arrugas alrededor de sus ojos le daban un aire amable. Su mirada era directa, inteligente. No, gracias, es solo un poco de manzanilla, dijo Elena, sintiéndose torpe. Soy Javier, por cierto. Nos cruzamos esta tarde. Elena, sí, lo recuerdo, el marco. Una sonrisa fugaz asomó a sus labios. ¿Restauradora?, preguntó él, señalando con la cabeza hacia la mancha imaginaria en su hombro. Algo así. La conversación fluyó con una facilidad inesperada. Hablaron de Sevilla, de la feria, de Triana. Él le contó sobre su interés por la arquitectura mudéjar, y ella, casi sin darse cuenta, le habló de la paciencia que requería su trabajo, de cómo cada mueble tenía una historia que contar. No hubo silencios incómodos, solo una corriente subterránea de interés mutuo. Cuando Carmen vino a buscarla para presentarle a alguien, Elena sintió una punzada de decepción. Ha sido un placer, Elena. Igualmente, Javier. Se despidieron con un leve asentimiento. Elena se alejó con Carmen, pero una parte de ella se quedó allí, junto a la barra, con aquel hombre de mirada tranquila que parecía ver más allá de su fachada reservada. Los días siguientes fueron un carrusel de sensaciones. Elena, contagiada por el ambiente o quizás por algo más, decidió desempolvar un traje de flamenca antiguo, de color bugambilla intenso, que había pertenecido a su madre. Se sintió extraña al ponérselo, como si vistiera una piel que ya no era suya, pero al mirarse al espejo vio un brillo en sus ojos que no reconocía. Volvieron a encontrarse en el Real. Una vez cerca de los coches de caballos, otra en una caseta diferente, donde ambos coincidieron por casualidad. Cada encuentro era un poco más largo, un poco más personal. Javier la elogiaba con discreción. Ese color te sienta especialmente bien, Elena. Ella notaba cómo él observaba los detalles, cómo escuchaba realmente cuando hablaba. Un día, paseando entre el gentío que se arremolinaba al mediodía, Javier le ofreció el brazo. «Permíteme, o nos llevará la corriente». Elena dudó un instante. El contacto físico casual siempre la había incomodado desde el divorcio. Era una frontera que protegía celosamente. Pero la mano de Javier, firme y respetuosa, parecía una invitación segura. Deslizó su brazo bajo el de él. Sintió el calor a través de la tela de la chaqueta, la solidez de su presencia. Caminaron así unos metros, en un silencio cargado de significado. El corazón de Elena latía un poco más rápido. Era la primera vez en años que se permitía esa cercanía voluntaria con un hombre. Una pequeña grieta en su armadura. «¿Sabes? Ayer estuve trabajando en una cajita de música muy antigua», le contó Elena esa tarde, mientras compartían unas tapas en una terraza más tranquila fuera del recinto ferial. Estaba completamente destrozada, el mecanismo atascado, pero poco a poco, limpiando cada pieza, ajustando cada engranaje, empezó a sonar de nuevo, una melodía muy simple, pero hermosa. Se detuvo, sintiendo que había revelado con atención. A veces, lo más dañado es lo que tiene más historia, lo que merece más la pena salvar, dijo él en voz baja. Elena sintió que esas palabras iban más allá de la cajita de música. Se referían a ella, a él, a las segundas oportunidades que la vida a veces ofrecía, incluso cuando uno había dejado de buscarlas. Esa noche, de vuelta en la soledad de su piso, Elena sintió un impulso. Buscó el número de Javier, que habían intercambiado con la excusa de enviarle información sobre un taller artesano que él quería visitar.
Abrió la galería de su móvil y seleccionó una foto que había tomado esa mañana, una rama de naranjo cargada de azahar en el patio desde su casa de vecinos. Dudó. ¿Sería demasiado? ¿Parecería desesperada? Pulsó enviar antes de poder arrepentirse, añadiendo un texto simple. Huele a feria. La respuesta de Javier llegó casi al instante. Una foto de la Giralda iluminada por la noche. Y Sevilla responde. Gracias por la imagen, Elena. Ha sido un día estupendo. Elena sonrió, una sonrisa amplia y genuina. Se llevó el teléfono al pecho. Algo estaba cambiando dentro de ella. La cautela seguía ahí, agazapada en un rincón, pero una nueva sensación cálida y esperanzada empezaba a abrirse paso, como el azahar en primavera. Señales y sombras. ¿Has vuelto a ver al escritor?, preguntó Carmen al día siguiente, mientras tomaban café en una pausa del taller. Arquitecto, o algo así. Se llama Javier, corrigió Elena intentando sonar casual. Sí, coincidimos ayer. Y Carmen arqueó una ceja inquisitiva. Hablamos un rato. Es agradable. ¿Agradable? Elena, por favor. No te he visto arreglarte tanto para la feria desde nunca. Y ayer, cuando te vi con él, tenías una cara. No digas tonterías, Carmen. Elena se removió incómoda en la silla. Odiaba sentirse tan transparente. Pero era cierto. Se había pasado media hora eligiendo los pendientes esa mañana. Había repasado su maquillaje 2 veces. Y la conversación con Javier no había sido solo agradable. Había sido estimulante, íntima de una manera sutil. Solo es un conocido. Un conocido con el que te brillan los ojos, sentenció Carmen, dando un sorbo a su café. Ten cuidado, Elena. No quiero que te hagan daño otra vez. La advertencia de Carmen, aunque bien intencionada, tocó una fibra sensible. El miedo, siempre latente, asomó la cabeza. ¿Y si se estaba ilusionando demasiado rápido? ¿Y si Javier solo era amable por cortesía, por aburrimiento? Era un hombre atractivo, culto, de paso en Sevilla. Seguramente tendría otras opciones, otras compañías. Esa tarde en la feria vio a Javier charlando animadamente con una mujer rubia, elegante y visiblemente más joven que ella. Reían juntos, y él le tocaba el brazo con familiaridad. Elena sintió una punzada fría en el estómago. Celos, una emoción que creía olvidada, enterrada bajo capas de independencia forzada. Se dio la vuelta bruscamente, sintiéndose estúpida y vulnerable. ¿Qué había esperado? Se refugió en la caseta de Carmen, pidiendo un rebujito más fuerte de lo habitual. Cuando Javier apareció un rato después, buscándola con la mirada, Elena lo recibió con una frialdad estudiada. «Hola, Elena. Te estaba buscando». «Estaba ocupada», respondió ella sin mirarlo. Javier pareció desconcertado. «¿Ocurre algo?» «Nada. ¿Por qué iba a ocurrir algo?» Su tono era cortante. Él la observó en silencio por un momento, su mirada inteligente tratando de descifrarla. «Pareces distante». «Estoy cansada, es todo. Creo que me iré pronto a casa». «Oh, bueno, pensaba que quizás podríamos dar un paseo más tarde cuando baje un poco el calor». La invitación la tomó por sorpresa. Una parte de ella quería aceptar, olvidar la escena anterior, volver a la calidez de sus conversaciones, pero el miedo y el orgullo herido eran más fuertes. «No creo. Necesito descansar». Javier asintió lentamente, una sombra de decepción cruzando su rostro. «De acuerdo. Como quieras. Que descanses, Elena». Se alejó, dejándola con un sabor amargo en la boca y una sensación de haber saboteado algo bueno. «¿Se puede saber qué te pasa?», preguntó Carmen, que había observado la escena desde lejos. Elena se encogió de hombros, luchando contra las lágrimas. «Nada. Solo creo que esto no es para mí, Carmen. Ni la feria, ni nada». Esa noche Elena no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, repasando la conversación, la mirada de Javier, su propia reacción infantil. Se sentía ridícula. ¿Por qué había actuado así? ¿Por miedo? ¿Por orgullo? Quizás por ambas cosas. La armadura que tanto le había costado construir la estaba aislando de nuevo. Al día siguiente se levantó decidida a arreglarlo, si es que aún era posible. Le envió un mensaje a Javier. «Siento mi actitud de ayer. Estaba cansada y un poco agobiada. Si la oferta del paseo sigue en pie, me gustaría». La respuesta tardó un poco más esta vez, haciendo que el corazón de Elena se encogiera de ansiedad. Pero finalmente llegó. «Claro que sigue en pie. Esta noche, después de los fuegos artificiales». «Perfecto». Elena respiró hondo, sintiendo un alivio inmenso. Quizás no todo estaba perdido. Quizás aún había tiempo para bajar la guardia, para arriesgarse a sentir de nuevo. La noche, la última noche de feria, tenía una atmósfera especial, una mezcla de euforia final y melancolía anticipada.
Los fuegos artificiales estallaron sobre el Guadalquivir, pintando el cielo de colores efímeros. Elena y Javier los observaron desde el puente de Triana, rodeados de multitud, pero sintiéndose en una burbuja propia. Cuando el último cohete se desvaneció, dejando tras de sí el olor a pólvora y un silencio expectante, empezaron a caminar sin rumbo fijo, alejándose del bullicio del Real hacia la orilla más tranquila del río. La luna llena se reflejaba en el agua oscura y el aire era suave, perfumado. Caminaron en silencio durante un rato, un silencio cómodo, lleno de pensamientos no dichos. Elena era consciente de cada paso, del roce ocasional de sus brazos, de la presencia tranquila de Javier a su lado. La armadura se sentía pesada, innecesaria. «Ha sido una semana increíble», dijo Elena finalmente, rompiendo el silencio. Su voz sonó más baja de lo habitual. «Ha pasado todo tan rápido». Ahí estaba, la primera señal de anhelo, de lamento por el tiempo que se escapaba. Javier se detuvo y se volvió hacia ella. La luz de la luna perfilaba su rostro, suavizando sus rasgos. «Sí, ha pasado volando». Elena reunió todo su valor. La pregunta flotaba en el aire, cargada de vulnerabilidad. «¿Y ahora qué, Javier? ¿Cuáles son tus planes después de la feria?» Sintió cómo se le secaba la boca. Era la pregunta clave, la que revelaba su miedo a que todo aquello fuera solo un paréntesis festivo, un espejismo sevillano. Javier la miró fijamente. Sus ojos parecían leer su alma, comprender la profundidad de esa pregunta disfrazada de casualidad. No respondió de inmediato. Se acercó un paso más, eliminando la distancia que los separaba. «Mi proyecto aquí aún no ha terminado, Elena», dijo suavemente. «Tengo que quedarme unas semanas más, quizás un mes». Hizo una pausa y su mirada se intensificó. «Pero, independientemente del proyecto, esta semana contigo ha sido inesperada y muy especial». Extendió la mano y con una delicadeza infinita acarició su mejilla. Elena cerró los ojos por un instante, absorbiendo ese contacto, permitiéndose sentir la calidez de su piel contra la suya. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Una respuesta que iba más allá de las palabras. «No sé qué pasará después, Elena», continuó él, su voz un susurro. «Ambos tenemos nuestras historias, nuestras cautelas. Lo entiendo. Pero me gustaría mucho seguir conociéndote, ver a dónde nos lleva esto, sin prisas, sin presiones». Elena abrió los ojos. Vio sinceridad en su mirada, una vulnerabilidad que reflejaba la suya propia. La armadura se resquebrajó por completo, no por la fuerza de un ataque, sino por la suavidad de la confianza. Se sintió conquistada, no en el sentido de una derrota, sino de una rendición voluntaria a la posibilidad de la felicidad, a la esperanza que aquel hombre le inspiraba. «A mí también me gustaría, Javier», respondió, su voz apenas audible pero firme. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Cogió su mano, entrelazando sus dedos. No hacían falta más palabras. Caminaron de regreso hacia las luces de Triana, mano a mano, bajo la luna de Sevilla, sintiendo que algo importante acababa de comenzar, frágil y precioso como una pieza recién restaurada. Epílogo, el café de la mañana siguiente. La feria había terminado. Sevilla despertaba con la resaca de la fiesta, las calles más silenciosas, el aire limpio de albero. Elena estaba en su taller, el olor familiar a madera y barniz la envolvía. Pero el silencio ya no era sinónimo de soledad. Era un silencio expectante, lleno de ecos recientes. Su móvil vibró sobre el banco de trabajo. Un mensaje de Javier. «¿Un café antes de que el mundo real nos reclame por completo?» Sonrió. «Me encantaría. ¿Dónde?» Se encontraron en una pequeña cafetería con encanto cerca de la catedral, lejos del circuito turístico habitual. El ambiente era tranquilo, íntimo. Hablaron con calma, sin la presión del bullicio ferial. Compartieron impresiones sobre la semana pasada, anécdotas divertidas, planes inmediatos. «Tengo que volver a Madrid un par de días la semana que viene», dijo